Hola queridos amigos, hola queridos jóvenes. Vamos a analizar hoy en esta nueva charla de Freud desde el punto de vista filosófico. Vamos a analizar la teoría de la libido de Freud. Ese es un término que a veces nos orienta mucho, que a veces no se sabe cómo emplear. Entonces vamos a tratar de aclarar el sentido del término libido o libido en Freud. Este término eh, es una expresión que viene de unas lenguas clásicas y que por tanto no es de fácil comprensión. O sea, hay que aclarar su sentido. Es un término que como tal trata de expresar el placer, la alegría, el deseo, la satisfacción, pero que en Freud no es necesariamente un término que se estableció de una vez y para siempre, sino que progresivamente se fue construyendo. No es el término, por ejemplo, tan claro que aparece en Jung, que es electricidad, energía psíquica, tendencia psíquica, apetencia psíquica, contundencia a la búsqueda de un placer que realice toda la existencia, eso sería en Jung, o tendencia al poder, tendencia definitiva al poder, como sería en Adler. En Jung no se presentó tan fácil. Freud fue un proceso de evolución, un concepto en evolución. Por tanto, lo que vamos a ofrecer es una visión uniforme que progresivamente Freud fue construyendo. Probablemente junto con el preconsciente y el inconsciente, fue una de las teorías que más lo mantuvo apretado porque la empieza en 1899 y todavía en 1939 y Freud está con estos dos términos, inconsciente, sobre todo inconsciente y libido, tratando de explicar lo que estas realidades son. Bien, primero que todo, lo que tenemos que decir es que la libido es el sustrato, el material directo sobre el que actúa la pulsión sexual. Recuerden ustedes aquellas ideas de enzima-sustrato, ¿no? La enzima es lo que va a catalizar algo al sustrato. La enzima se pega a un sustrato y entonces aparece una unión biológica específica. Sin esa unión, la sustancia que se va a formar no se forma. Es el mismo principio biológico, pero aplicado a un acontecimiento de orden psíquico. La pulsión es la enzima. Sin la pulsión no hay una construcción dentro de la vida psíquica. La pulsión llega a donde está la libido y esa unión, pulsión y libido, forma un engranaje en la vida mental, forma una experiencia de la vida mental. Los aclaramos todavía más. El sustrato llamado libido recibe a la energía pulsional de una manera transformada. Esta energía, entonces, condicionada de esta manera, transformada de esta manera, se va a caracterizar como el objeto de placer de las catexis. Esta energía, dicho de otra manera, esta energía se va a transformar en una energía con dirección en vista a un proceso donde algo va a lograr satisfacción y va a lograr una tranquilidad de ánimo y va a lograr concretarse ahí. Ahí se va a concretar y ahí se va a satisfacer. Esta energía entonces juega a unirse, digámoslo así, a una especie de realización placentera sexual en un órgano significa específico, en una parte del cuerpo, que se va a mandar a su vez una gratificación
a la psique, porque ha encontrado un objeto de placer, esta energía ya tiene, cuando se ha unido, cuando se ha convertido en libido, ya tiene esa característica. Tiene que encontrar una satisfacción en un órgano que se supone debe estarse desarrollando o ya está desarrollado en una evolución sexual, anatómica, sexual, psicológica, sexual de un organismo pleno donde lo psíquico y lo corporal se van compaginando. El objeto que se busca con esta energía tiene que producir necesariamente placer. Como esta energía, libido, que busca placer, se traslada desde el inconsciente, pasa la barrera del preconsciente, hasta la vida consciente. Esta energía recibe necesariamente una censura. Tiene que pasar por la aduana del preconsciente. Y entonces en esta aduana puede sublimarse, puede recibir una respuesta correctiva, una indicación correctiva, llene estos datos, trasládese y vístase de esta manera para que la vida consciente la pueda admitir. Entonces, la energía libidinal se transforma por la sublimación, por esa aceptación que la vida consciente le otorga. Entonces, la energía se excita hacia una zona erógena, se dirige hacia una zona erógena. Y ahí, en tanto, satisfacción placentera es satisfacción consumada de una plenitud sexual. De esta energía podemos hablar tanto cualitativa como cuantitativamente. El primer Freud se acerca más al enfoque cuantitativo. El segundo Freud entiende que el enfoque cualitativo sigue presente, lo hace más evidente porque estudia más cuantitativamente las cosas y entonces comprende cuán necesaria es la cualidad, las distintas cualidades del individuo. Entonces eso es también un proceso de identificación de Freud, ¿no? Cómo va descubriendo primero que la libido es cuantitativa y luego ve que sí tiene rasgos cualitativos y luego sigue insistiendo en lo cuantitativo, pero se da cuenta y ahora los rasgos cualitativos se hacen más necesarios todavía. Para entenderlo en orden, cosa que no le cupo en suerte a Freud, tuvo que luchar muchos años, voy a explicar primero lo cualitativo y después lo cuantitativo. A nivel cualitativo, esta energía es irresistible y además es irreductible. Nadie puede hacer un esfuerzo consciente, ni siquiera desde el preconsciente, para decir, no se va a expresar esta energía que está en el inconsciente, yo no le voy a permitir salida, porque es obsceno, porque es pecado. No, eso no funciona así. Ninguna fuerza puede resistirse a la fuerza de búsqueda de placer que nace desde las entrañas del inconsciente. Por otra parte, esta energía es irreducible a ser solo energía. No es solo energía. No solo es una energía que se dispara de un momento a otro, porque se está disparando cada momento, de una manera irresponsable, podríamos decir. No es solo esa energía. Porque esta energía no solo buscará el placer estrictamente sexual, sino que si no encuentra un cauce legalizado, sublimado, si encuentra más bien un cauce de represiones, si encuentra que en el preconsciente se le han dado tantas censuras y que en la vida consciente su familia, su iglesia, su religión, su manera de ver el mundo, las enseñanzas sociales que ha recibido, el contexto social donde está, no le permiten cabida, esta energía siempre va a salir, sublimada atrozmente.
en ausencia de desarrollo sexual, en ausencia de manifestación sana, sublimada, pero sana, admitida socialmente, pero sana, en ausencia de todo eso, y se va a transformar en una energía monstruosa para la vida psíquica. Porque el ser humano no va a saber convivir, coexistir, compartir y expresar su placer y su afecto de una manera compatible con la coexistencia con los demás. No lo va a poder hacer. Y lo único que podrá hacer es expresarse de una manera caótica, desenfadada, desenfrenada, descontrolada. Y eso son precisamente las perversiones. Esas son precisamente, en su expresión más mínima, el narcisismo. O sea, la perversión mínima es el narcisismo. Y a Freud ya le aterraba. El narcisista se puede convertir en líder político, se puede convertir en esposo, se puede convertir en líder religioso y conducir a toda una sociedad por un sendero de destrucción masiva. Hace unos años, ya por la década de los 70, recuerdo yo muy pequeño haber escuchado una noticia que decía que un hombre fanático religioso se había trepado a un monte y había hecho que todos los miembros de su comunidad religiosa compraran zapatos deportivos de categoría y después optaran por el suicidio. Porque ese día iba a ser el rapto. Y ese día el Señor se lo había revelado al pastor. Todos en masa se iban a salvar en esas condiciones. Freud le tiene miedo al narcisista, porque el narcisista cree que su yo es infalible. Pero el narcisista nació narcisista. No, no nació narcisista. Pero el narcisista fue deformado por la vida colectiva. Sí, ese es el peligro. La vida colectiva desarmó al narcisista. La vida colectiva, en sociedad, en familia, de alguna forma hizo que el narcisista se quedara anclado en una etapa de la evolución, de la maduración física, fisiológica, y con ella colateral de la maduración y la experiencia y crecimiento gratificacional psíquico, se quedó anclado en la época, por ejemplo, oral, y se quedó dando discursos, tirando palabras, donde él es el primer alabado, donde él es el primer identificado, donde él tiene que ser el centro de la gravitación universal. Y ese es el ejemplo más sencillo de perversión. Y ese es el caso más sencillo de perversión de la persona. Y los casos más agudos son el masoquismo, donde el masoquismo busca placer en sufrir, encuentra placer en sufrir y en seguir sufriendo. Dios me castiga, esta es mi cruz, aleluya, yo quiero más cruces, el Señor me ama. Y yo tengo el esposo que me merezco, y así son los esposos crueles. Y por eso, hija mía, usted tiene esta cruz. Los hombres son así, hija mía. Así son los hombres. Así es la naturaleza de las mujeres, sufrir. Y la de los hombres, gozar. Eso es el masoquismo. En alguna etapa del crecimiento maduracional, biológico, fisiológico, más psíquico, hay que unir los dos. Esta persona se quedó anclada en la satisfacción, por ejemplo, oral, de estar recibiendo dolor, o en la satisfacción nada más del crecimiento del desarrollo erógeno anal, y de sentir defecación y placer en la defecación y contención de la defecación, y entonces contiene y contiene la expresión de sus sentimientos. Y así originó una persona masoquista. Pero pudo degenerar más todavía. O sea, pudo haber más conflicto en el crecimiento maduracional, fisiológico y psíquico. Pudo haber un grado peor, y es el sadismo. Que encontró que era muy placentero dominar a papá y mamá con la retención anal.
Y después, como entraban ellos en carrera, cuando ya llegaban y lo encontraban con el popó por todas partes. Había salpicado y bendecido todas las cosas: la televisión, la cama, los zapatos, el pantalón, la ropa interior, todo. Y que eso lo seguía haciendo hasta los 8 años, para que le dieran atención y respetos. Y luego eso se le convirtió en la manía de estar castigando con palabras, con actos a otros, y él encontrando que ese sufrimiento de los otros a él le producía gratificación. El sádico. Y podríamos evolucionar a algo peor. El sádico masoquista. El que es las dos cosas a la vez. Es masoquista en algunos lugares, en algunas ocasiones, en algunos acontecimientos, o en ese mismo acontecimiento, y después se convierte en sádico. Y esto a Freud le daba horror, porque llegaría a ser el responsable más grande dirigiendo una sociedad. Tendría los campos de concentración que Freud apenas intuía que se podrían pensar e imaginar. Podría hacer esclavos de las personas que menos se puedan defender. Y estos esclavitos podrían encontrar gratificación y salvación en él. Les ofrezco el cielo, les ofrezco la tierra, todos los placeres, y los voy a castigar un montón, pero a condición de darles todos estos placeres. El sádico masoquista, que podría estar dirigiendo una sociedad, un mundo o una familia, o que se podría estar dirigiendo a sí mismo en esos niveles y patrones. Y ya la perversión mayor, la perversión más exagerada, es cuando este sádico masoquista ya no le importa matar, ya no le importa destruir y destruirse. Llega al colmo de sacrificar a todos. Entonces esta energía que progresivamente se tenía que haber formado, desarrollado, expresado, nunca se expresó, nunca tuvo cabida subliminal. Siempre lo que tuvo cabida fue a la destrucción. No es entonces una energía, la libido no es necesariamente una energía encaminada a producir autoconciencia y mejor vida. No, no. Depende del mundo en que crezca, de las circunstancias en que crezca, de la relación entre el crecimiento maduracional biológico y el maduramiento general de la vida psíquica, de la satisfacción de los placeres sexuales, entendiendo por desarrollo de las zonas erógenas, hasta la identificación de su identidad genética, genital, como podríamos decir que si este individuo sí está encaminado o no a una relación vital o destructiva directa con la vida. Pero no es necesariamente para el autoconocimiento, el autocontrol, la búsqueda de la felicidad, la gratificación autoerótica, no. Puede quedarse arrastrada, puede ser deformada. Y a nivel cuantitativo, esta energía es posible de medir. ¿Cómo se mide? No, primero considerando que la energía no es la misma siempre. Esa energía viene con un ímpetu, con un impulso, con una pulsión detrás, desde su inicio en el inconsciente, pero puede pasar a medida que va saliendo hacia el preconsciente, se va disminuyendo. Entonces tiene una intensidad, tiene también una capacidad de desenlace, una energía, tiene un desenlace al final y se apaga. Tiene también un desarrollo de desplazamiento, tiene que conducirse probablemente en ondas, como todas las energías, en ondas, pero en un medidor eléctrico se vería como picos que suben y bajan, pero realmente son ondas.
Esta energía definitivamente tiene que ver con grados de origen. No es lo mismo que se origine en un patrón familiar, que se origine en un patrón de referencia afectuosa con una pareja. Tiene grado de origen, tiene grado de satisfacción, porque a veces podría satisfacerse con algo muy elemental y con una manifestación muy sencilla y ordinaria. Y otras veces podría exigir grandes actos despiadados o grandes actos que son extraordinarios, y por eso son grandes, o actos desmedidos que nunca podríamos imaginar por qué alguien los realiza. Es una energía, en fin, que nos habla de un medio donde se presenta, pero que nos es muy difícil explorar ese medio, porque está ahí en el fondo de las pulsaciones, donde se originan las pulsaciones y donde se originan esos desplazamientos energéticos desde el inconsciente hasta el consciente. Filosofía, y finalmente, es una energía que necesariamente tiene que funcionar y va a funcionar para lo bueno o para lo malo. Y lo bueno y lo malo serán criterios ciertamente culturales, pero también la cultura habrá aceptado esa manifestación libidinal de transformación sublimada en algunas ocasiones, y entonces esa experiencia funcional sería gratificante, doblemente gratificante. A la sociedad le gustó, aplaudieron al músico, aplaudieron al poeta, aplaudieron al militar que dio su vida por la patria, que se convirtió en héroe salvando niños, aplaudieron al bombero que se metió en medio de una casa en llamas para rescatar a un bebé que todo el mundo había olvidado. Tiene una función gratificante, doblemente gratificante, o tiene una función también, pero negativa, cuando es relacionada con la destrucción, con la perversidad, con la aniquilación, con la depravación, con la discordia, para usar el término que a Freud le gusta usar, cuando esta libido, vista mitológicamente, se dirigía precisamente a la destrucción de las civilizaciones y del ser humano. Espero haberles ayudado un poquito y haber sido claro, y muchas gracias y hasta la próxima.